Un crucero de lujo fondeado ahora mismo frente a las costas de África Sí, y bajo la cubierta, pues un virus con una tasa de letalidad bastante preocupante muy alta, sí. y con un periodo de incubación que, fíjate, puede llegar a los 45 días. Qué locura de plazo. Claro, es que podría parecer el preludio perfecto para un desastre biológico mundial. Pero lo más peligroso que se está propagando desde ese barco no es ni mucho menos un patógeno físico, es el pánico político. Bueno, y la velocidad a la que viaja ese pánico desafía cualquier modelo epidemiológico que conozcamos, la verdad. Totalmente. Porque cuando aíslas una amenaza de este calibre en medio del océano, básicamente, o sea, para que nos entendamos, estás creando un laboratorio perfecto. Ya. Un entorno no solo para aislar y estudiar un virus, sino para observar en tiempo real cómo el miedo humano puede ser instrumentalizado a miles de kilómetros de distancia. Vale, vamos a desgranar esto, porque sobre la mesa tenemos hoy un bloque de fuentes increíblemente dispares, pero a la vez muy complementarias. Eso es. Tenemos, por un lado, los informes médicos y epidemiológicos oficiales sobre el brote en este buque, el MV Ondius. Ajá. Tenemos también las transcripciones literales de la tormenta política que ha estallado aquí en España a raíz de todo esto. Que ha sido tela, sí. Madre mía, ya te digo. Y para conectar ambas cosas, manejamos un estudio académico exhaustivo sobre la arquitectura del miedo en la comunicación de crisis sanitarias. La idea fundamental aquí es separar la ciencia médica del ruido retórico y descubrir el mecanismo interno de por qué reaccionamos de una manera tan extrema ante ciertos estímulos. A ver, es que es el orden metodológico adecuado. No podemos entender la reacción social ni la pirotecnia política sin antes asentar la realidad clínica. Claro. Si no comprendemos qué está pasando a nivel celular y logístico en ese barco, pues no tenemos forma de calibrar si la sociedad está reaccionando de manera proporcionada o si estamos ante una histeria fabricada. Pues empecemos por la biología, entonces. Porque aquí hay una contradicción que a mí me llama la atención desde el primer minuto. Cuéntame. Médicamente, según los datos brutos, tenemos una situación hipercontenida. Sí, Pero claro, si uno lee ciertos titulares de estos días, pues da la sensación de que el colapso es inminente. es el pan de cada día. A ver, los datos. El MV Ondius es un barco que zarpó desde Ushuaia, en Argentina, cruzó el Atlántico y ahora mismo se encuentra en la zona de Cabo Verde. Exacto. Su intención es llegar a las Islas Canarias. A bordo lleva a 147 personas de 23 nacionalidades distintas y esto incluye a 14 ciudadanos españoles. Eso es un dato clave para entender el revuelo aquí. Claro. Y hasta el momento, las fuentes nos confirman 6 positivos de antivirus. 3 personas han fallecido, lamentablemente, y hay 4 pacientes hospitalizados en estado grave en distintos países. Y aquí es donde la ciencia nos exige ser sumamente precisos. El patógeno identificado es la variante conocida como la cepa Andes del hantavirus. Vale. Normalmente, los hantavirus son patógenos zoonóticos, es decir, su ciclo de vida natural ocurre en animales. Ajá. Concretamente, en ciertas especies de roedores salvajes. Sí, los ratones de campo y demás, ¿no? Exacto. Los humanos suelen contagiarse de forma accidental al inhalar partículas de polvo que están suspendidas en el aire y que están contaminadas con los excrementos, la orina o la saliva de estos roedores. Pero claro, a ver, yo tenía entendido precisamente eso, que el hantavirus es algo que coges, pues no sé, barriendo un viejo granero cerrado en el campo. Sí, el típico caso clásico. O limpiando un trastero que lleva años cerrado y lleno de polvo. A mí me cuesta mucho visualizar cómo un virus así de repente empieza a saltar entre pasajeros que están, no sé, tomando un café o cenando en un crucero de lujo por el Atlántico. Es que choca, claro. ¿Hay algo biológicamente distinto en este brote en particular? Lo hay. Y es el factor diferencial de todo este caso. A ver. La gran mayoría de los hantavirus carecen de la capacidad biológica para unirse de forma eficaz a los receptores de las células respiratorias humanas. Vale. De modo que no permiten la exhalación del virus. No puedes contagiar a otro exhalando. Entendido. Sin embargo, la cepa Andes, que es endémica de ciertas regiones de Sudamérica, posee una particularidad evolutiva muy concreta. Es la única variante conocida en el mundo, la única, que ha demostrado capacidad de transmisión de persona a persona. Madre mía. Vale, entiendo el salto biológico. El virus ha mutado para poder transmitirse entre humanos. Eso es. Pero, a ver, si es así,
¿por qué no estamos hablando de una amenaza al nivel de lo que vivimos con el coronavirus? O sea, si alguien tose en el comedor del Ondius, no contagia a todo el salón de golpe. No, que va, en absoluto. Y esta es la distinción crucial que muchas veces se pierde en los titulares gruesos de la prensa. Ya. Que un virus se transmita entre humanos no significa que lo haga con facilidad. O sea, la dinámica de contagio de la cepa Andes es radicalmente distinta a la de un virus respiratorio supercontagioso, como puede ser el SARS-CoV-2 o el sarampión, por ejemplo. Vale, menos mal. Para que haya transmisión interpersonal de este antivirus, se requiere un contacto extremadamente estrecho, muy prolongado y muy directo. Hablamos de convivir bajo el mismo techo y demás. Exacto. Hablamos de convivir en la misma habitación, cuidar a un enfermo sin equipo de protección o tener contacto directo con fluidos corporales durante la fase más aguda y sintomática de la enfermedad. O sea que no se queda por ahí flotando. No. No se queda flotando en el aire de un pasillo esperando a que pase el siguiente pasajero. Vale, eso tranquiliza bastante. También mencionan los documentos que los diagnósticos se han confirmado mediante PCR. Sí. Y PCR es un término que, bueno, la sociedad entera asimiló hace unos años a la fuerza. Todos somos expertos de salón en PCR ahora. Totalmente. Pero en este contexto clínico, ¿qué está buscando exactamente la prueba para determinar quién tiene el virus y quién no? Bueno, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa funciona aquí como un buscador molecular de altísima precisión. Ajá. En lugar de esperar a que el cuerpo genere anticuerpos, lo cual, puede tardar semanas y ya sería tarde, Claro. pues la PCR toma una muestra del paciente y busca secuencias genéticas muy específicas que pertenecen, de manera exclusiva, al ARN de la cepa Andes. Vale. Si encuentra siquiera un rastro mínimo de ese código genético, la prueba lo amplifica millones de veces hasta que se vuelve detectable en la máquina. Entiendo. Es una confirmación irrefutable de la presencia del patógeno. Vale, entendido el mecanismo. Pero hay otro factor médico que sinceramente me parece una auténtica pesadilla desde el punto de vista del control logístico. Los plazos, ¿verdad? Los plazos. Es que las fuentes señalan que los síntomas iniciales son súper traicioneros. Sí, totalmente inespecíficos. Hablan de fiebre, dolor muscular, náuseas, agotamiento. A ver, cosas que en un crucero podrían achacarse perfectamente a un simple mareo o a un resfriado común. Claro, hasta que repentinamente deriva en una neumonía grave. Exacto. Pero lo verdaderamente estresante, lo que te vuela la cabeza, es el periodo de incubación. Dicen que va de 1 a 3 semanas normalmente. Pero ojo, que puede estirarse hasta unos agónicos 45 días. Y ese es el gran reto epidemiológico de este brote. Un periodo de incubación tan extenso convierte el rastreo de contactos en una tarea titánica. Ya me imagino. Significa que los epidemiólogos no solo tienen que investigar con quién habló ayer el paciente infectado. Claro, tienen que irse un mes atrás. Tienen que reconstruir meticulosamente todas sus interacciones sociales, los vuelos que tomó, los espacios que compartió durante el último mes y medio. Es que es la analogía del reloj de arena invisible. Me gusta esa imagen. Sí, porque imagínate estar en ese barco o haber desembarcado hace un mes. Tienes un reloj de arena sobre la cabeza. La arena puede estar cayendo. Y tú no sabes nada. Y tú no sientes el más mínimo síntoma hasta la semana 6. Exacto. Entonces, claro, con esta ventana de tiempo tan enorme y viendo que las autoridades ya están investigando casos sospechosos en la península... Sí, ha habido alertas. Claro, como una persona en Alicante que compartió vuelo con un repatriado. Ajá. O ciertos contactos que se están rastreando en Barcelona. A mí me surge la duda de si la narrativa de riesgo bajo realmente se sostiene. A ver. O sea, ¿cómo pueden las autoridades sanitarias afirmar con tanta rotundidad que la situación está bajo control con esos plazos sobre la mesa? Pues mira, se sostiene precisamente por la infraestructura de contención y por la naturaleza del contagio que comentábamos hace un momento. Lo del contacto estrecho. Exacto. El riesgo general para la población es objetivamente bajo porque las medidas de salud pública actuales están diseñadas específicamente para encapsular estos brotes. Vale. El Reglamento Sanitario Internacional se ha activado a la perfección. ¿Y qué pasa con los españoles a bordo? Pues los pasajeros españoles están siendo repatriados en vuelos medicalizados operados por el Ministerio de Defensa. Ajá. Y de ahí son trasladados directamente a la unidad de alto aislamiento del Hospital Gómez Udilla en Madrid. Ah, vale, van directos. Directos. Y allí cumplirán una cuarentena estricta y preventiva que cubre todo ese periodo máximo de incubación del que hablábamos. Entiendo. Además, los contactos de bajo riesgo están vigilados de cerca, pero médicamente no representan un peligro de propagación comunitaria masiva. Claro.
Al analizar los datos fríos de esta manera, uno se da cuenta de que tener acceso a la información clínica real es la única herramienta válida contra la histeria colectiva. Totalmente de acuerdo. Ver cómo operan los protocolos de aislamiento te permite entender que un brote confinado no es sinónimo de una epidemia inminente a nivel nacional. Eso es. Buscar la base empírica de una noticia médica cambia radicalmente la percepción del peligro. Y bueno, justo aquí creo que es importante hacer una pausa. A los que nos escuchan, si valoran este tipo de análisis claro, directo y sin sensacionalismos, por favor, den un like al programa, suscríbanse y compártanlo con sus conocidos. Nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo información veraz en un mar de ruido. Así es, porque esa calma empírica de la que hablabas es un cristal muy, muy frágil. Ya. Porque, y esto es una constante histórica que no falla, cuando la ciencia delimita el problema y lo contiene, el vacío informativo que queda suele ser ocupado rápidamente por otro tipo de intereses, mucho menos asépticos, digamos. Y eso, precisamente, nos lleva a un contraste verdaderamente fascinante en nuestra mesa de análisis. Vamos allá. Tenemos un virus altamente delimitado por los epidemiólogos, encapsulado en un barco lejano y en unas pocas habitaciones de aislamiento en Madrid. Sí. Sin embargo, al observar el clima en la península, la situación se ha transformado en un auténtico huracán mediático. Ha sido explosivo. Es que es asombroso cómo un microorganismo en Cabo Verde muta, fíjate, en pura artillería política en Madrid en cuestión de horas. Pero a ver, antes de abordar esto, es necesario hacer una aclaración esencial. Fundamental, sí. Al analizar las fuentes periodísticas de esta crisis, nos encontramos con declaraciones políticas de enorme voltaje, provenientes tanto del gobierno como de la oposición parlamentaria española. Y quiero dejar meridianamente claro para toda la audiencia que nuestra intención aquí no es en ningún momento avalar, rechazar o posicionarnos del lado de ninguna de estas declaraciones. Exacto. No estamos tomando partido. Para nada. Nuestro objetivo es observar estos textos como un caso de estudio puro en comunicación estratégica. Queremos diseccionar la retórica para entender cómo funciona la ingeniería del mensaje político en medio de una alerta sanitaria. Y es la forma correcta de abordarlo, porque los discursos que recogen los documentos que tenemos no están diseñados para informar sobre un virus. ¿Qué va? Están diseñados para movilizar emociones muy, muy específicas en el electorado. La terminología que utilizan ambas partes, de hecho, es un manual de psicología política en acción. Fíjate en los detalles de las crónicas. Tenemos a Santiago Abascal, líder de Vox, lanzando acusaciones frontales contra el presidente del gobierno. Sí. Y utiliza términos muy concretos. Dice que el Ejecutivo está usando este crucero, asediado por el hantavirus, como una cortina de humo. Ajá. Y lo asocia directamente con lo que él denomina una ciénaga de corrupción, mencionando explícitamente el caso Koldo e incluso introduciendo alusiones a dinero procedente de la prostitución. Palabras mayores. Pero es que la cadena de asociaciones no se detiene ahí, ¿eh? En el mismo discurso salta del virus y la corrupción a la política migratoria, asegurando que el objetivo final del presidente es robar las elecciones de 2027 legalizando masivamente a inmigrantes. Claro, es que... A ver, es un salto mortal argumentativo. Analizándolo de forma objetiva, ¿cómo logra un político que el cerebro de un ciudadano conecte un brote vírico de origen sudamericano en un barco cerca de África con futuras leyes de extranjería y comisiones ilegales en España? Pues mira, lo fascinante aquí es que lo logra, porque la comunicación política de alto impacto rara vez apela a la estructura lógica de nuestro cerebro. Vale. Apela a la memoria emocional y al razonamiento heurístico, a los atajos mentales. Ajá. Este mecanismo en psicología se basa en el framing, o encuadre cognitivo. Vale, el famoso marco. Eso es. El objetivo de la oposición no es demostrar una conexión empírica o científica entre el hantavirus y la corrupción, porque obviamente no la hay. Claro, no tendría sentido. Su objetivo es despertar un sentimiento unificador en sus votantes, la desconfianza absoluta. Entiendo. Si consiguen agrupar todos esos conceptos tan dispares bajo el paraguas mental de «el gobierno miente sistemáticamente», La secuencia lógica deja de importar. exactamente. El cerebro del receptor acepta la conexión simplemente porque ambos elementos encajan a la perfección en su marco previo de sospecha. Ah, claro. Y ahí es donde las fuentes muestran que utilizan el pasado como palanca. Sí, continuamente. Porque vemos que desde la oposición se apela constantemente a la idea de la prevención y se recuerda machaconamente la figura de Fernando Simón y el inicio de la pandemia de coronavirus. Claro. Cuando las autoridades pronosticaron pues que habría muy pocos casos. Y fíjate luego lo que pasó. Invocar ese recuerdo es un movimiento estratégico de manual.
Ya te digo. El trauma colectivo del inicio de la pandemia dejó una cicatriz profundísima en la confianza ciudadana hacia las instituciones sanitarias de este país. Desde luego. Entonces, al decir, recordad cuando nos dijeron que no pasaba nada y luego nos confinaron a todos, activan una alarma psicológica poderosísima. Establecen la premisa de que los mensajes institucionales de tranquilidad son, por definición, el preludio de un desastre inminente. Es como un silogismo del miedo, por así decirlo. Si nos ocultaron la gravedad de aquel virus, pues nos están ocultando la gravedad de este barco. Exacto. Y si nos mienten con el barco, nos mienten con todo lo demás. La corrupción, las elecciones... Todo va en el mismo paquete. Es fascinante cómo, ante esta embestida, la respuesta del gobierno intenta jugar en un tablero completamente distinto. Sí, rehúyen el cuerpo a cuerpo. Claro, vemos a ministros como Félix Bolaños o la ministra Margarita Robles esquivando el ataque directo y utilizando unas palabras muy quirúrgicas. Muy medidas, sí. Hablan de absoluta tranquilidad, de seguimiento en tiempo real, de protocolos milimétricos. Porque su estrategia narrativa es intentar proyectar el arquetipo de la competencia tecnocrática. Vale. Frente al caos y la sospecha constante que plantea la oposición, el gobierno intenta monopolizar el lenguaje de la administración eficiente y fría. Ya, mostrarse como los adultos en la sala. Tal cual. Su objetivo es convencer al que no se oye de que no hay ningún misterio oscuro, solo funcionarios de sanidad e infraestructura militar haciendo su trabajo de rutina. Es literalmente una batalla por decidir qué diccionario va a definir la realidad de este brote en la mente de la sociedad. Y este choque frontal por el control del relato entre la hipervigilancia temerosa y la burocracia tranquilizadora nos lleva directamente al corazón de nuestra inmersión de hoy. Al estudio. Sí, tenemos un estudio académico monumental firmado por el investigador Roberto Rodríguez Andrés y ha sido publicado en la revista de Comunicación y Salud. Un texto interesantísimo. Sí, porque el documento disecciona precisamente la arquitectura de la persuasión en la comunicación de riesgos y muestra cómo las autoridades han fracasado, a veces de forma estrepitosa en España, al intentar calibrar el miedo de la población. Este estudio es oro puro, porque nos demuestra empíricamente que la gestión de la información en una crisis es tan crítica como la gestión de las camas de hospital. Totalmente. Un fallo en la comunicación del riesgo no solo genera ansiedad en la gente, sino que puede provocar comportamientos que empeoran radicalmente la crisis y causan pérdidas de vidas reales. Y el estudio aporta un contexto histórico español que parece sacado de una novela, la verdad. Es que hay casos de estudio tremendos. Analiza, por ejemplo, la terrible crisis del aceite de colza a principios de los años 80. Sí. En medio de un brote de envenenamiento masivo cuyo origen, en ese momento, aún no estaba nada claro. Y el entonces ministro de Sanidad, Sancho Roff, intentó aplacar el incipiente pánico en una rueda de prensa. Sí, la famosa frase. Y lo hizo minimizando el peligro de una forma casi infantil, afirmando ante las cámaras que el causante era, y cito textualmente, un bichito tan pequeño que si se cae de la mesa se mata. Es que lo piensas ahora y te echas las manos a la cabeza. Es de traca. Madre mía, qué error de comunicación. Es que aquel episodio es el ejemplo perfecto de los enormes peligros de la minimización excesiva en salud pública. Claro. Las autoridades de aquel entonces, aterrorizadas ante la perspectiva de un pánico social descontrolado, pues decidieron que la mejor estrategia era restar importancia al problema. Y salió fatal. El efecto inmediato fue, efectivamente, una falsa sensación de seguridad durante unos días. Vale. Pero a medida que pasaban las semanas y miles de personas desarrollaban síntomas devastadores o directamente fallecían, Claro, la realidad golpeó la puerta. la disonancia entre la realidad trágica de los hospitales y las palabras del ministro del bichito destruyó por completo de la noche a la mañana la credibilidad del Estado. Lógico. Cuando el gobierno finalmente necesitó la colaboración urgente de la ciudadanía para retirar las garrafas de aceite adulterado de las casas, la confianza estaba tan rota que la gestión se volvió completamente caótica. Ya, nadie les creía. Y el texto de Rodríguez Andrés aborda también el lado opuesto del péndulo, ojo. Sí, las crisis por exceso de celo. Las crisis como la de las vacas locas o la gripe aviar. En esos casos, el gobierno, yo supongo que escarmentado por los errores del pasado con la colza, Seguramente. pues retransmitió la gravedad del problema con mucha contundencia, Sí. pero el miedo, amplificado por los medios de comunicación, caló tan hondo que la reacción popular se volvió completamente irracional. Hubo un pánico tremendo. El consumo de carne de ternera y de pollo se hundió económicamente.
Y esto, a pesar de que las autoridades sanitarias, con los informes en la mano, repetían incansablemente que los productos en los supermercados eran totalmente seguros. O sea, la ciencia decía que no había riesgo real, pero el cerebro social ya no escuchaba la ciencia. Estaba bloqueado por el pánico. Y para explicar este fenómeno de bloqueo, el estudio se apoya en un marco teórico que a mí me parece fascinante. A ver. El modelo de procesos paralelos extendidos. Vale. Durante mucho tiempo en sociología de la salud se pensaba que la relación era lineal. Es decir, si asustas más a la gente toma más precauciones. Fin. Suena lógico en principio. Suena lógico, pero este modelo demostró que el cerebro humano es muchísimo más complejo. Define que nuestra reacción ante una crisis depende de dos evaluaciones que hacemos simultáneamente. Ajá. Por un lado, la evaluación de la amenaza. Es decir, ¿qué tan grave es esto y qué tan probable es que me afecte a mí directamente? Vale. El nivel de peligro. Y por otro lado, importantísimo, la evaluación de la eficacia. ¿Qué significa eso exactamente? Significa si yo creo que las medidas que propone el gobierno realmente funcionan y si yo me siento capaz de llevarlas a cabo en mi vida diaria. Ah, entiendo. Es como si diseñar una campaña de comunicación sanitaria fuera el equivalente a cocinar un guiso. A ver, sí. Y tú utilizas salsa picante. Si el guiso representa el mensaje oficial del gobierno. El miedo sería el picante del guiso, exacto. Y la eficacia sería el equilibrio del resto de los ingredientes para que te lo puedas comer. Eso es. O sea, si le echas unas cuantas gotas de picante al plato, pues despiertas el paladar. Claro, le das vidilla. La persona que lo prueba nota un estímulo agudo, presta atención inmediata a la comida y su cuerpo reacciona. Llevado a la crisis, el miedo moderado hace que escuches el anuncio del ministerio, te laves las manos y te pongas la mascarilla. Totalmente. Pero el problema gordo surge cuando el cocinero entra en pánico o pierde el pulso con la botella de picante. Claro, si por alertar a los comensales viertes la botella entera sobre el plato, el resultado es el desastre absoluto. Incomible. La amenaza es tan abrumadora que bloqueas las papilas gustativas de la gente. Nadie se come eso. Todos se levantan de la mesa, llorando, frustrados y buscando desesperadamente un vaso de agua por toda la casa. Y fíjate, ese vaso de agua en tu analogía es exactamente el concepto de eficacia del modelo psicológico. Ah, sí. ¿Sí? Si tú, como autoridad, inyectas una dosis altísima de miedo en la sociedad, estás obligado a proporcionar inmediatamente una vía de escape. ¿Un vaso de agua? Un vaso de agua. Una solución clara, creíble y muy fácil de seguir por la población. Si el nivel de miedo supera al nivel de eficacia percibida, el sistema cognitivo sufre un cortocircuito. Me parece brillante. Pero claro, ¿qué ocurre entonces en la mente de la persona cuando hay mucho miedo, siente la amenaza, pero no encuentra ese vaso de agua? Esa solución eficaz. El modelo postula que la persona abandona lo que llaman el control del peligro y pasa directamente al control del miedo. O sea, cambia el foco. Por completo. Es decir, renuncia a intentar solucionar el problema exterior porque lo percibe como inmanejable o sencillamente porque no confía en quien le da las instrucciones. Ya, claro. En su lugar, el cerebro se centra única y exclusivamente en reducir la angustia interna mediante mecanismos psicológicos de defensa. Buf. Y esto en la calle se traduce en pánico social, en la adopción obsesiva de rituales inútiles. O en creer en bulos, ¿no? Exacto. En creer fervientemente en teorías de la conspiración que ofrecen respuestas muy simples a problemas complejos, o en la negación frontal de la existencia del problema. El típico, esto es todo un invento para controlarnos. Eso mismo. El negacionismo puro y duro. Y fíjate, si cruzamos este modelo psicológico con las transcripciones políticas españolas que comentábamos antes, la estrategia partidista cobra un sentido cristalino. Todas las piezas encajan. El gobierno intenta bajar el nivel de miedo ofreciendo la eficacia de los protocolos, hablando de los hospitales militares y de la situación controlada. Están diciendo, calma, aquí tenéis el vaso de agua, la situación está dominada. Pero la oposición sabe, porque tienen buenos estrategas, que la forma de ganar terreno políticamente no es discutir la ciencia médica del antivirus, sino atacar esa eficacia percibida. Claro, dinamitar el vaso de agua. Eso es, al sembrar la duda sobre el secretismo del gobierno, al recordar los errores pasados de la pandemia, están diciéndole a la sociedad que ese vaso de agua que ofrece el Estado está envenenado. Qué fuerte. Si logran destruir la credibilidad de la fuente oficial, el modelo de Rodríguez Andrés predice exactamente lo que ocurre después. El miedo latente se desboca sin control.
Y la gente deja de escuchar los partes médicos. La racionalidad se evapora por completo y la crisis biológica es sustituida, en cuestión de días, por una crisis de desconfianza institucional profundísima. Es que el trayecto que hemos recorrido en el programa de hoy es de los que te dejan pensando, ¿eh? Ya te digo. Hemos arrancado bajo los microscopios, que identifican la mutación molecular de la cepa Andes. Hemos observado cómo un virus logra transmitirse entre humanos en los estrechos pasillos de un crucero que está varado frente a África. Hemos atravesado las densas cortinas de humo del Parlamento español, descubriendo cómo una cuarentena preventiva se transforma hábilmente en un debate visceral sobre corrupción y control fronterizo. Increíble. Entrañas de la psique humana, cartografiando cómo nuestro cerebro evalúa el peligro y por qué la pérdida de credibilidad es el verdadero catalizador del caos social. Y bueno, lo que todo esto nos revela al final es una verdad un tanto incómoda sobre el mundo moderno en el que vivimos. A ver. Hoy en día, gracias a la tecnología que tenemos, aislar un patógeno físico, secuenciar su genoma en horas y dictar protocolos de aislamiento es, irónicamente, la parte predecible de la ecuación. La parte fácil, entre comillas. Entre comillas, sí. La verdadera incógnita, el elemento totalmente incontrolable, es la gestión del patógeno social. La patología de la comunicación es muchísimo más compleja de erradicar que cualquier virus conocido. Y por eso, precisamente por eso, desgranar estos temas en profundidad es tan vital para nuestra vida diaria. Porque nuevas alertas sanitarias van a seguir apareciendo, es un ciclo inevitable de la naturaleza y de la globalización. Van a llegar seguro. Pero entender que existe este dial del miedo y que hay actores públicos y políticos que intentan girarlo constantemente para modificar nuestra percepción de la realidad, pues es nuestra mejor defensa intelectual. Sin duda. Conocer la diferencia entre la amenaza real y la eficacia percibida nos permite filtrar el ruido ensordecedor de los titulares, nos otorga la capacidad de mantener el juicio crítico intacto y centrarnos en los datos fácticos que realmente garantizan nuestra seguridad y la de nuestras familias. A fin de cuentas, el miedo es una respuesta evolutiva básica que nos mantuvo vivos en la sabana africana hace miles de años. Nos ponía alerta ante los depredadores y nos hacía huir. Claro, era útil. Pero la manipulación industrializada de ese miedo, a una escala global y mediática, es un fenómeno al que nuestra neurología aún se está intentando adaptar. Y eso nos deja con una última reflexión. Una idea para que la audiencia la mastique tranquilamente una vez que apague este audio. El modelo académico que hemos visto demuestra que el pánico más ciego surge en el instante exacto en que perdemos la confianza en las instrucciones y en el control de la situación. Vivimos en una época hiperconectada, donde un titular incendiario, un bulo bien diseñado o un cruce de acusaciones políticas puede dar la vuelta al planeta y polarizar a millones de personas en cuestión de milisegundos. Literalmente. Si nuestra estabilidad como sociedad depende de cómo percibimos ese nivel de amenaza, la gran pregunta es ¿quién tiene realmente la mano apoyada sobre el dial de nuestro miedo colectivo hoy en día? Si volvemos la vista hacia ese lujoso barco, el Ondius, flotando solitario en la inmensidad del océano Atlántico, quizás nos demos cuenta de algo bastante inquietante. Quizás el contagio más peligroso, el más incontrolable y el que no requiera de ningún contacto estrecho para arrasar sociedades enteras, no sea biológico en absoluto. Quizás sea la abrumadora y fascinante velocidad a la que nosotros mismos, alimentados por la desconfianza, somos capaces de hacer viral nuestro propio pánico.